Bien, entonces el tema 4 corresponde a una función exponencial. ¿Listo? Hay cosas que trae el libro y otras que no corresponden al tratamiento que tiene el libro. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer un recorrido adicional sobre esta presentación. ¿De acuerdo? Ya. Listo, entonces una función exponencial. Vamos primero a tratar de incluir qué sería una función exponencial. Entonces, hasta ahora nosotros hemos incluido funciones en las cuales, por ejemplo, si estudiamos una función lineal. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros veíamos una función lineal, decíamos f de x es igual a x más c, donde c era una constante cualquiera, ¿cierto? Y eso era una función lineal. ¿Listo? Y entonces tenía una pendiente y esta es la forma general, pero cualquier función adicional sobre la misma podría ser una función lineal. Es decir, yo les podría decir, por ejemplo, si f de x es igual a 2x más 3, ustedes ya sabían que era una función lineal. ¿Y qué lo hacía una función lineal? Pues que x, que es la variable, no tenía ningún exponente. O en otros términos, que x estaba elevado a la 1. ¿Listo? Estaba acompañado de un término al que nosotros llamamos la pendiente. Que en este caso, ¿cuánto es la pendiente? 2, ¿cierto? Y el intercepto es 3. ¿De acuerdo? Bien. Esto era una función lineal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una función cuadrática, entonces podría decir que f de x es igual a x cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? Que esa ya también la estudiamos. Y dijimos a través de esta función cuadrática que este exponente o el mayor exponente de esta función era 2, ¿cierto? Y eso lo hacía una función cuadrática. Bien, estas fueron las primeras funciones. Y después de eso asociamos estas funciones a un cociente. Y entonces vimos lo que era una función racional. Una función racional era simplemente el cociente de otras dos funciones. Bien. Pero resulta que siempre en cualquiera de las funciones que nosotros hemos estudiado hasta el momento, la variable, es decir, x, correspondía a la base de la función. Y el exponente, digamos cuando era una cuadrática, que me daba el grado del polinomio, ¿sí?, correspondía a un número constante, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Está ahí para todos? Por ejemplo, si yo tenía una función racional f de x igual a x a la 4 más 2x más 3 dividido en x más 2, este que me daba el grado del polinomio era constante, es un número, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos claros? Bien. Ahora vamos a tratar de cambiar ese concepto. Vamos a tratar de invertir lo que es la base y lo que es el exponente. ¿De acuerdo? Y a eso lo vamos a llamar una función exponencial. Bien. Esto que estamos tratando de recorrer está en la página 425 de su libro de Sullivan. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la página 425. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer un recorrido evaluando funciones exponenciales. Para eso, pues vamos a partir de un ejemplo. Entonces el primer ejemplo me dice
Tome la calculadora y evalúe estos términos. Tengo 2 a la 1.4, 2 a la 1.41, 2 a la 1.414, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces lo primero que tengo que aprender es a usar la calculadora. En casi todas las calculadoras existe o este símbolo que está acá, X a la Y, o este gorrito que está aquí, que es la letra de elevación o la letra de potencia. Entonces, por favor, ubíquenla en sus calculadores. Bien, entonces aquí está claro que vamos a tratar de modelar una función exponencial. Para eso vamos a utilizar entonces, el uso de la calculadora, 2 a la 1/4, nos va a dar exactamente eso, y si graficamos el resto de datos, pues vamos a tener los datos que vemos a continuación. ¿Listo? En este caso, ¿cuál sería la base de esta función exponencial? 2, ¿de acuerdo? Y lo que estoy tratando de cambiar es el exponente, ¿cierto? O sea que el exponente en esta función viene siendo ¿qué? La variable, ¿cierto? O sea, los posibles valores que puede tomar X. ¿Listo? Los posibles valores que pueden tomar X son estos que están aquí. O sea, los mismos que figuran dentro de la función que estoy evaluando de base 2. Esto es el modelamiento de una función exponencial, que es tratar de hacer una base de datos, ¿sí? Teniendo claro cómo están variando los mismos. Para eso, lo primero que hay que tener claro son las leyes de los exponentes. Estoy en el cuadro de la página 424 de su libro. Las leyes de los exponentes los vamos simplemente a nombrar porque ustedes ya tuvieron que haberlas visto. Entonces me dicen que S, T, A y B son números reales con A mayor que 0 y B mayor que 0. Si esto es así, entonces puedo aplicar varias leyes de exponente que espero que tengan presente en los desarrollos que vamos haciendo. Lo primero que hay que tener presente es, si estoy multiplicando dos funciones exponenciales que tienen la misma base, es decir, a a la s por a a la t, eso debe ser igual a la s más t. Es decir, dejo la misma base y sumo los exponentes. En el caso de que haya aquí una multiplicación, si tienen la misma base, dejo la misma base y sumo los exponentes. ¿De acuerdo? Si tengo una doble potencia, es decir, a la s y esto elevado a la t, entonces simplemente multiplico los exponentes. Bien, si tengo una multiplicación de dos bases elevado a un exponente, pues puedo hacer una distributiva del exponente. A por B, todo a la S, no es nada más que A a la S por B a la S. ¿Listo? Voy a hacer énfasis primero en estas dos, porque son unas constantes que debemos aprender a utilizar. 1 elevado a cualquier potencia es igual a ¿cuánto? A 1, ¿cierto? Es decir, 1 a la S siempre me va a dar 1. Y por definición matemática, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, ¿de acuerdo? Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, que son las dos casillas que están en verde. ¿Listo? La siguiente casilla me expresa un exponente negativo. Si yo tengo una base elevada a un exponente negativo, pues lo único que tengo que transformar es en un cociente. Este exponente negativo me indica que lo que realmente tengo es un cociente. A a la menos S no es nada más que 1 entre A a la S. ¿De acuerdo?
Exactamente. El caso contrario es el siguiente, buena pregunta. Si yo tuviera, por ejemplo, 1 sobre a la menos 2, ¿sí? ¿A eso te refieres? Esto es exactamente lo mismo que decir A la 2. a la 2. Pero Muy bien. nunca puede quedar negativo. ¿De acuerdo? Sí puede quedar negativo. Es una forma de expresarlo. ¿De acuerdo? Lo que quiero que vean es que o lo expreso así, como un negativo, o lo expreso como un cociente. ¿De acuerdo? Más adelante, cuando veamos las gráficas de las funciones exponenciales, nos vamos a dar cuenta cómo varía cuando el exponente es positivo o cuando el exponente es negativo. ¿Listo? ¿Estamos todos hasta ahí? Bien. Para. Vamos a estudiar un ejemplo sencillo que es una introducción al comportamiento de una función exponencial. ¿De acuerdo? Para eso, entonces, nosotros vamos a suponer que tengo una función que tiene dos propiedades específicas. La primera es que si yo evalúo la función en x igual a 0, esta me va a dar igual a 5. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta que está aquí? Aquí están al contrario, pero pues yo quiero empezar por ahí. Si evalúo la función en x igual a 0, su respuesta es igual a 5. ¿Listo? Es la primera propiedad. Y la segunda es que el valor de cada término siguiente, ¿sí?, va a ser 2 veces el término anterior. ¿De acuerdo? O sea, que para f de 1 va a ser 2 veces f de 0. ¿Está claro para todos? No, yo no entiendo. Ya me dan f de 0, o sea, cuando x es igual a 0. Eso es igual a 5. Y me dicen que cada vez que avance O sea, en el segundo término. en el segundo término, o sea, f de 1, ¿cuánto debe ser? El doble del anterior. Así, 10. Es decir, el segundo término sería 10. 10 y así sucesivamente. Entonces, la tabla de datos está al costado derecho de la diapositiva. Entonces, miren, en x igual a 0, me dio 5. En x igual a 1 me dio 10 porque es el doble del anterior. ¿Sí está claro para todos? Sí. En x igual a 2 me dio 20 porque es el doble de 10. En 3 me dio 40, el doble de 20. En 4 me dio 80, el doble de 40. ¿De acuerdo? Tengo que expresar esto en una función exponencial. Entonces, voy a tratar de emplear la información que tengo. ¿Cuál es la información que tengo? En principio, que f de 0 es igual a 5, ¿cierto? Y que f de 1 debe ser el doble de f de 0. ¿Estamos todos? O sea, 2 por 5. ¿Estamos todos? Bien. Eso me indica que esta función está variando con respecto a la anterior 2 veces elevado a la 1. Si tomo el término siguiente, voy a tener exactamente lo mismo. El primer término por 2 veces elevado a la 2. Y así sucesivamente. Pero porque dentro del paréntesis también sube el exponente. Claro, porque fíjate que lo que estoy haciendo es tratando de expresar 2 veces el término anterior. ¿Y qué era el término anterior? Entonces, Este era el término anterior. Fíjate que aquí está. ¿Sí? Ahora, aquí debe estar, este debe corresponder al término anterior, o sea, a este que está acá. ok. ¿Sí? Siempre multiplico 2 veces el término anterior. ¿Sí está claro? Es como un escalón. ¿Bien? Entonces, si yo quiero expresar esto como una función exponencial, pues ¿qué tengo? Que en todo se repite ¿cuál? 2. El 2, ¿cierto? ¿Qué más se repite en todos? 5. El 5, ¿cierto? ¿Cuál es el que va variando? El exponente asociado a ¿cuál? Al 2.
al 2, ¿cierto? Entonces ya puedo definir una función exponencial. ¿Y qué es una función exponencial? Pues es una función que tiene dos constantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar la definición que está en esta diapositiva. Entonces,